Y polémica ha generado el proyecto de ley de indulto para presos del estallido social. El fiscal nacional Jorge Abot señaló que la iniciativa tiene conceptos absolutamente indeterminados, lo que haría imposible establecer quiénes serían beneficiados, favorecidos con esta medida. En tanto, familiares de detenidos advirtieron que, de no ser aprobada la iniciativa, se van a radicalizar las movilizaciones. Vamos a analizar este tema, este contexto, con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes. Ricardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Y la voz también de los comercios, de los distintos sectores que se ven como víctimas, afectados, y parte también de esta discusión que se está dando en el Congreso. Primero, su opinión con respecto a esta iniciativa y la próxima votación que se va a tener en el Congreso. Mira, nosotros hemos planteado que no nos gusta una iniciativa de esta naturaleza. La justicia debe cumplir su rol y aquellas personas que cometieron actos vandálicos que tanto han destrozado a nuestro sector, y lo veíamos recién este viernes que acaba de pasar, ha sido tremendamente impactante para muchas personas que estaban particularmente en el barrio de Las Tarres. Entonces, si vamos a tener esta no estudio o no participación por parte de los juzgados determinando si son actos ilícitos o no, la verdad que creemos que vamos a estar en un muy mal pie para lo que viene, y eso nos tiene tremendamente preocupados. Sí, aquí el análisis también va por un punto que yo he visto desde antes, de hecho, de antes del estallido social, que tiene que ver con las medidas cautelares, con la prisión preventiva, con personas que son acusadas de este tipo de delitos, pero llevan más de un año en prisión preventiva, es decir, no han sido juzgados. ¿Usted cómo ve también como Cámara Nacional de Comercio esto? Hay una mirada bastante transversal de que, claro, esto está dentro del contexto de este proyecto de ley, pero que es algo que hay que solucionar sí o sí y que podría evitar, evidentemente, generar estas críticas hacia una iniciativa de este tipo. Lo que pasa es que, nosotros hemos sido súper respetuosos de la institucionalidad de nuestro país. Aquí los tribunales tienen que hacer su mejor trabajo, y aquellas personas que no son calificadas como que han cometido un ilícito tendrán que quedar en libertad. Pero nuestro sector, particularmente el comercio, particularmente los restaurantes, no pueden seguir siendo víctimas de lo que está pasando en la calle, Nicolás. Y aquí claramente nosotros hay emprendedores que están detrás de cada comercio, de cada restaurante que ha sido vandalizado. Esas personas hoy día, muchos de aquellos los han perdido todo un esfuerzo de toda la vida. Entonces, la justicia tiene que hacer su labor, sin lugar a dudas, pero nosotros tenemos que tener las condiciones mínimas de seguridad para que nuestros trabajadores puedan acudir a su lugar de trabajo, para que nuestros emprendedores realmente puedan desarrollar su actividad y además poder ir generando los trabajos que hoy día nos demanda el levantamiento de nuestro sector. Tenemos que pensar que venimos saliendo, y todavía estamos en realidad, en una pandemia que ha sido brutal para nuestro sector. Hemos tenido también un estallido social. Bueno, todo esto ha impactado terriblemente, y creemos que es justo y es necesario que nuestro sector tenga esas condiciones mínimas para poder operar. Ricardo, poniéndolo en el caso de que usted señala que la Cámara y el sector del comercio critica lo que es este proyecto de indulto, si avanzara, si se votara a favor, si siguiera su trámite legislativo, como gremio, como sector, ¿están pensando en alternativas? Por ejemplo, usted decía, han respetado la institucionalidad, y la institucionalidad permite que gremios, personas naturales o jurídicas puedan, por ejemplo, recurrir al Tribunal Constitucional si hay un proyecto de ley que es aprobado y consideran que no cumple con la Constitución. ¿Ustedes están pensando en, por ejemplo, acudir al Tribunal Constitucional si avanza el proyecto? No, Nicolás, nosotros no lo hemos pensado. Probablemente será materia de discusión al interior del gremio en su momento. Lo que nosotros queremos, y quiero insistir en esto, que los parlamentarios miren a aquellos empresarios, a aquellos emprendedores, aquellos locatarios que han sufrido la violencia de estas manifestaciones. Desde un primer momento hemos dicho, no nos molestan las manifestaciones, nos molesta la delincuencia que está vinculada a esas manifestaciones. Yo creo que nadie, y quiero volver al ejemplo del día viernes, sí, nadie esperaba que efectivamente lo que pasó en el barrio Las Tarrias, que la gente entró a destrozar por destrozar, y así lo he conversado con algunos locatarios. Eso es lo que nosotros no queremos, más allá de las acciones que podamos
perseguir o no más adelante. Nosotros lo que le pedimos a la autoridad es que nos permita trabajar seguros, y ese es un rol del Estado como tal, del gobierno, de la alcaldesa de Santiago, de todas las entidades que tienen por responsabilidad permitir que los ciudadanos circulemos en forma segura por nuestro país. Ricardo, en ese contexto y con lo que sucedió el día viernes en Lastarria, y no solamente este viernes, porque los locatarios, los artesanos de Lastarria dicen que esto es quizás el viernes más violento que se vivió, pero es una constante, y ahí el problema. ¿Tienen pensado reunirse con el delegado presidencial de la región, el gobernador, que no tiene ahí la facultad de seguridad? Yo pienso que más bien es con el delegado Felipe Guevara o con la alcaldesa de Santiago. Algunos fueron, y varios fueron críticos de que no condenar inmediatamente lo que sucedió en el barrio Lastarria, sino ya al día siguiente y con lo que consideraron una condena bastante tibia. Bueno, nosotros tenemos incluso solicitadas reuniones con el ministro del Interior para plantearle esta situación, Nicolás. Claramente, todas las autoridades que tengan que ver, ya sea a nivel de municipios, con los mecanismos que tiene y las responsabilidades que tiene el municipio para resguardar la seguridad. El Ministerio del Interior, el ministro, ¿no es cierto?, la subsecretaria, Prevención del Delito, en fin. Tenemos que conversar con todas las autoridades, además, para ver cómo solucionamos el problema, porque el problema vemos que de alguna manera va a seguir y nos preocupa muchísimo que además se incrementen sus niveles de violencia. Lo que no podemos permitir es que haya gente que llame a la violencia, llame a la destrucción, llame al saqueo de todo, porque hay que incendiar nuestro país porque no se cumplen con las demandas que tienen. Nosotros necesitamos paz como sociedad, necesitamos paz para emprender, necesitamos paz para poder vivir tranquilos. Y cada uno de los llamados de violencia claramente no ayudan en ese sentido. ¿Usted se refiere, Ricardo, a las declaraciones de Fabiola Campillay el día viernes, en este caso? Sí, efectivamente, Nicolás. Creemos que son absolutamente inadecuadas, inapropiadas, y porque nosotros queremos, y la sociedad chilena quiere vivir en paz, quiere que nuestro proceso constituyente tenga un buen final, quiere que nuestra sociedad pueda desarrollarse desde todo punto de vista, y para eso la violencia claramente no es el camino adecuado. Usted ha hablado de la situación de la seguridad para solucionar este tipo de problemas, y uno siente como espectador, digamos, y entendiendo que es una situación bien compleja, no es apretar un botón y solucionar esto, pero que las distintas autoridades se van, en buen chileno, pasando la pelota. Desde el municipio se dice que hay un tema del gobierno que tiene la potestad del Ministerio del Interior, en este caso. Desde el Ministerio del Interior se habla también de las policías. Desde las policías se dice que no se dan las herramientas. O sea, aquí como que responsables solamente las personas que hacen los destrozos, pero finalmente y desgraciadamente terminan siendo invisibles, y que muchas veces ni siquiera estaban en la manifestación. Aprovecharon esto para dejarla grande y hacer este tipo de actos delictuales. Son delincuentes finalmente. ¿Cómo ve usted esto? Porque como que más que buscar responsables, ¿quién puede hacer un cambio? No queda muy claro. A ver, nosotros esperamos de la autoridad que tenga el liderazgo adecuado para reunirse con el gobernador, con el delegado, con la alcaldesa, con todos quienes... ¿La autoridad con el gobierno, dice usted, Ricardo? Sin duda, ellos son los primeros responsables de mantener el orden público. Y en ese sentido tendrán que convocar a todos quienes algo tienen que decir en esto para que abordemos el problema en conjunto. Y nosotros para eso estamos absolutamente disponibles, Nicolás. Creo que es relevante que todos los actores sociales nos sentemos en una mesa para ver cómo avanzamos en que estos hechos como el día viernes no se vuelvan a repetir. Era desolador, había gente que lloraba en la calle, habían familias que pensaron que algo les podía pasar desde el punto de vista físico. Nuestra sociedad no puede llegar a estos niveles y tenemos que velar para que haya un camino de entendimiento, un camino de paz que nos permita realmente avanzar en acoger por una parte las demandas sociales que muchas personas tienen, pero también por otro lado, ¿no es cierto?, tener la posibilidad de trabajar en forma tranquila, de vivir tranquilamente. Nuestros trabajadores no pueden tener temor para llegar a su puesto de trabajo pensando en que una turba los puede violentar, los puede golpear, los puede dejar malheridos. Eso no nos puede pasar, Nicolás. Hay un tema también, Ricardo, y aquí están las percepciones horas después, y creo que es también relevante conversarlas.
a ver, redes sociales, queda para todo, para cosas buenas, cosas malas, cosas muy malas, cosas muy buenas. Pero también yo revisaba al día siguiente que personas que estuvieron en las tardes mostraban cómo los restaurantes estaban nuevamente con las mesas, con las sillas, decían, bueno, pero ¿qué instrucción me hablan? Uno entendiendo de que tú como comerciante tienes que abrir al día siguiente justamente porque te rompieron todo los platos, porque te evitaron mayores ventas. O sea, también hay una percepción de la ciudadanía con respecto a que aquí como que es muy fácil levantarse. Me imagino que ustedes tienen una mirada totalmente contrapuesta. Muchos locales, de hecho, me imagino que en el barrio de Las Tareas ya no existen. Por decir también otros barrios, porque aquí los centros no solamente el centro de Santiago, es el centro de distintas urbes de nuestro país. Sin duda, si esto nos vamos también a regiones, Nicolás, el escenario probablemente no ha sido tan violento como pasó aquí el viernes, pero es el mismo. Bueno, y está la capacidad de nuestros asociados, de nuestros comerciantes, de levantarse una y otra vez, porque se les va la vida en esto, pues, Nicolás. Cuando hay emprendimientos personales, cuando está toda la familia apoyando, hemos visto cuántos de estos restaurantes no son restaurantes familiares, cuántos del comercio no es una empresa familiar. Y en ese sentido, bueno, se une la familia, sale adelante porque tienen la capacidad para hacerlo. Pero claramente que esto va produciendo un desgaste y un agotamiento en todas las personas con el transcurrir del tiempo. Por eso es que es importante lo que haga la autoridad, cómo la autoridad nos protege a cada uno de los ciudadanos. Y en ese sentido, claramente, uno ve efectivamente, de nuevo, las puertas abiertas. Si uno va ahora, ¿no es cierto?, al barrio de Las Tardes, probablemente te vas a encontrar con mesas bien puestas, porque tienen la capacidad y el amor por su trabajo para hacerlo. Pero claramente esto no puede ser permanente. Ricardo Mayway, en el minuto que me queda quiero hacer un contraste con lo que ha sido nuestra conversación, hablar de los datos que entrega el Índice Mensual de Actividad Económica y específicamente en el comercio general, porque aquí tenemos un rubro que estábamos hablando de la gastronomía, aquí hay un aspecto general donde se ve positivo por lo menos la foto del día, podríamos decir. 46,4% creció en junio el comercio, ha sido una tendencia en los últimos meses. ¿Cómo lo ven desde esta radiografía que entrega el IMASEC y las proyecciones que se tienen adelante, también considerando el contexto sanitario? Claro, esto, Nicolás, nos está ayudando mucho para recuperar todo lo que se perdió el año pasado y claramente viene a ser un alivio para aquellos emprendedores, para aquellas empresas que han podido mantenerse y no han quebrado, como hubo ya también miles de aquellas. Claramente nos preocupa, sí, y así lo hemos planteado muy fuertemente, que esto esperamos que sea de aquí por lo menos un año, pero después tienen que venir las inversiones para que sea sustentable en el tiempo, Nicolás. Claramente esto que estamos viviendo hoy día, que está muy empujado por los retiros, por los apoyos que ha dado el gobierno, por la liquidez que hay, a las familias, la liquidez que hay, claro. Efectivamente, ¿no es cierto? Esto se va a acabar en algún momento y eso significa que nuevamente tenemos que ser capaces de reconstruir buenos empleos, buenos trabajos para las personas, para que esto se transforme entonces no solamente en un veranito de San Juan, como un poco lo que estamos viendo, sino que sea de carácter permanente en el tiempo. Y para eso se van a requerir inversiones públicas y privadas que puedan generar entonces buenos puestos de trabajo de calidad, con buenas remuneraciones y con buen acceso a la seguridad social. Ricardo Mayway, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Que esté bien. Gracias, Nicolás. Buenos días. Buen día.